A veces escuchamos que alguien falleció y que la familia se pelea por los bienes materiales del difunto. Pero déjame decirte que existen batallas legales, pero también espirituales. Así que escucha esta historia real. Te dejará pensando en que nada es eterno. Y como recomendación, si no tienes un testamento, piénsalo 2 veces, porque dejas en manos de lobos a tu gente amada. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta Brujería por la herencia de mi padre, basado en hechos reales. Esto sucedió en el año 2000, cuando mi padre tuvo problemas muy graves de salud. Ahí nos dimos cuenta de que la brujería y la maldad existen. Mi nombre es Gabriel y esta es mi historia. Mis padres se divorciaron en el año de 1998 porque en realidad no se llevaban bien, siempre estaban peleando y creo que por salud de la familia decidieron separarse. Él era abogado y muy bueno, por cierto. Tenía mucho trabajo, por lo que le pasaba la manutención a mi mamá de manera muy puntual, ya que somos 3 hijos, María de 17, Rodrigo de 12 y yo de 15 años. Así que pues era necesaria su ayuda para los gastos de la escuela y también para tener una vida digna. Y mi mamá no se quedó con los brazos cruzados. Ella se puso a estudiar cultura de belleza, así que puso una estética, por lo que ella se ganaba su propio dinero. Y a la larga eso fue lo que nos ayudó. Mi experiencia da inicio cuando mi papá se fue a jugar fútbol con unos amigos a una cancha cercana de donde vivía, bueno, cerca de la casa de mis abuelos, porque al divorciarse de mi mamá, él se regresó a vivir a casa de sus padres. Pero cuando estaba en pleno juego, varios jugadores chocaron entre sí y mi padre estaba ahí metido entre ellos. Sin embargo, algo hizo que le doliera mucho la pierna derecha, al grado de que no podía moverse. Se quedó acostado. Entonces, llamaron de emergencia a la ambulancia. Aquella llegó como a los 20 minutos y lo trasladaron a una clínica particular. Eso lo sé porque mi abuela le llamó a mi madre para contarle todo, ya que a pesar que estaban divorciados, había una muy buena relación. Fuimos a verlo esa misma noche. Estaba con muchos medicamentos porque el dolor era intenso. El doctor le dijo que tendrían que hacerle algunos estudios porque ese dolor no era normal. Así que le sacaron sangre, placas y muchas otras cosas para poder determinar qué le estaba sucediendo. Desgraciadamente, al llegar los resultados, eran desalentadores. Mi padre tenía leucemia, pero aquel cáncer estaba más arraigado en la pierna. Yo ahora que soy adulto, he sabido de muchas personas que han padecido ese tipo de cáncer y que con tratamiento y el remover la pierna afectada logran curarse. Sin embargo, en el caso de mi papá, no lograron hacerlo a tiempo. Empezaron las quimioterapias y demás tratamientos, pero él no respondía favorablemente. Y por más que estuvo internado un par de meses, mi papá falleció. Nos dolió mucho y sin embargo, en este tiempo de luto es cuando tuve la experiencia con la brujería. Así que ponte atento porque tal vez esta vivencia puede ponerte a pensar. Cuando mi padre murió, tenía 43 años aproximadamente. Era un hombre joven, sin vicios, dedicado al trabajo, y creo que eso fue lo que hizo que se confiara, porque lo curioso del caso es como dice el refrán, en casa del herrero, asadón de palo. Mi padre, a pesar de que era abogado, no hizo su testamento. Creo que sintió que no importaba, que en cualquier momento lo haría,
que tendría la vida suficiente y sin embargo le vino el cáncer y le consumió la vida de manera rápida. Mi padre a lo largo de su vida compró varios terrenos, una casa que rentaba y la casa en donde vivíamos mi madre, mis hermanos y yo. Siempre decía que todo era para nosotros, que cuando nos casáramos nos daría a cada uno un terrenito para construir y que la casa donde vivíamos con mamá era para que siempre tengamos un techo. Incluso cuando se divorciaron, así quedó acordado. Sin embargo, nunca hizo cambio de propietario. Mi papá tenía 2 hermanas y 2 hermanos. Ellos se llevaban bien con nosotros, nos tenían cariño y la verdad que eran muy buenos tíos. Sin embargo, cuando mi papá falleció, se pusieron en muy mal plan. Organizaron una reunión los 4 para pelearse todos los bienes de mi padre. Y tú dirás, eso no les corresponde, los que deben de heredar son los hijos, ¿verdad? Pues en este caso, mis tíos contrataron a un abogado que empezó a pelear los bienes de mi papá. Todos, incluyendo la casa en donde vivíamos. Mi mamá, por lo tanto, contrató a un abogado para que ayudara con el caso, para que la herencia realmente fuera a favor de nosotros 3, sus hijos legítimos. Pero mis tíos seguían en la batalla. Se agarraron de que como no había testamento, tenían la posibilidad de ganar. Estuvimos mucho tiempo en pleito. Ellos nos empezaron a hacer la vida imposible, de manera legal y de manera personal. Sacaron lo más negro de su interior y un odio que no conocíamos. Y lo que dicen es muy cierto, de verdad que sí, que cuando una persona fallece, salen muchos familiares mágicamente y la gente pelea hasta lo que no debe. Y si no hay un papel que ampare, eso es algo terrible. ¿Te puedes imaginar nosotros, estando de luto por el fallecimiento de mi papá, el cual era un magnífico padre y persona, estar peleando con mis tíos por dinero, un dinero que no les corresponde? Y te vas a sorprender. O bueno, tal vez no, porque a lo mejor conoces casos parecidos. Los abuelos también peleaban la herencia. Decían que como él se había divorciado de mi madre, ya no le correspondía a ella nada, ni un centavo, y que a nosotros tampoco. Si bien mi mamá podría ser no merecedora de aquello, yo siento que nosotros, sus hijos, sí, y más que éramos menores de edad. El pleito se fue alargando. Entonces ahí vienen las situaciones macabras. Mi mamá una tarde salió a regar el jardín y en el césped encontró una vela negra a medio consumir. Se le hizo extraño y sin embargo la recogió con una escoba y recogedor y la tiró a la basura. También por las noches escuchábamos en el techo que algo caminaba. Nuestra casa era de un piso, así que podría ser fácil que alguien subiera y quisiera asustarnos, por lo que cerrábamos con seguro puertas y ventanas, tratando de hacer caso omiso. Sin embargo, una noche, alguien tiró un ladrillo a una de las ventanas de enfrente. Teníamos protectores de metal, pero aquella piedra sí rompió la ventana. Salimos a ver y en el ladrillo había pintado con rojo unos símbolos. Mi mamá tomó aquello y lo tiró a la calle nuevamente. Así pasaron los días y mi mamá empezó a tener problemas económicos. Dejaron de ir a la estética para solicitar sus servicios, así que pasamos por una etapa de escasez de dinero. También nosotros, los hijos, empezamos a tener malas noches. Cuando nos acostábamos a dormir, sentíamos que no descansábamos. Algo pasaba que hacía que no tuviéramos paz. Sin embargo, al despertar, no teníamos recuerdo de lo sucedido. Simplemente estábamos agotados. Fueron pasando los días y mis tíos seguían acosándonos continuamente. También mis abuelos, aunque en menor cantidad. Sin embargo, nos decían que llegáramos a un acuerdo con los tíos
y que todos ganaríamos. Pero nosotros sentíamos que no era justo. Mi papá siempre dijo que trabajaba para darnos una mejor vida. Sin embargo, nunca se preocupó de hacer un testamento, un simple papel que cuesta muy poco para lo mucho que puede evitarnos. Una noche fue una de mis tías con su esposo a la casa a hablar con mi madre para tratar de asustarla, para que ella nos convenciera de que dejemos el pleito, que mejor ahorráramos el poco dinero que teníamos. Así que mi madre sintió que la tía sabía perfectamente que estábamos en apuros económicos. Sin embargo, mi madre le dijo que nosotros podríamos tomar la decisión y que era nuestro derecho recibir la herencia de su propio padre, ya que cuando mi mamá lo conoció, apenas era estudiante de leyes y ella lo apoyó durante muchos años de matrimonio. Y si bien ella no pedía nada a cambio, lo que sí quería es que hubiera justicia para nosotros, sus hijos. La tía le dijo que ahora se debería de atener a las consecuencias. Salió muy molesta de la casa con su esposo. Aquel era un monigote, no servía para nada. La tía lo controlaba a su gusto. Esa noche mi mamá se acostó a descansar y empezó a rezar. Le pedí a Dios que nos ayudara a salir adelante, que se hiciera su voluntad. Entonces ella vio claramente cómo una sombra estaba dibujada en la habitación y empezó a percibir un olor como a sumidero. Rápidamente prendió las luces y la sombra desapareció, pero el hedor se quedó impregnado. Al día siguiente fue a ver a su madre, mi abuela materna, para contarle todo, que no había un solo día en que algo malo pasara, que no tenía tantos clientes, que algo en la casa se descomponía, y bueno, eso significa que tendría que salir dinero del bolsillo. Además de que el ambiente en la casa era tétrico. Mi abuela es muy creyente de la brujería, por lo que le dijo que de seguro estaban haciendo un trabajo para que ellos cedieran, que quitaran la contrademanda por los bienes. Pasaron un par de días más y mi hermano de 12 años tuvo un accidente. Lo llevaron al hospital de emergencia. Cuando llegamos a verlo, él nos dijo que estaba jugando fútbol con sus amigos afuera en la calle, cuando vio que se acercaba un automóvil. Entonces él avisó a sus amigos para que todos se subieran a la banqueta, y él también así lo hizo. Sin embargo, sintió claramente que alguien por atrás lo empujó, por lo que cuando el automóvil pasó, éste lo embistió. Gracias a Dios no fue nada grave, solo le dieron unos puntos, sin embargo, le tuvieron que sacar placas para revisar que estuviera bien. Al cabo de unos meses, llegó la decisión de la demanda. Falló a favor de los hermanos de mi papá, por lo que ellos se quedaron con todos los bienes que teníamos, incluyendo la casa que habitábamos, ya que mis tíos fueron a sacarnos con las autoridades. Han pasado muchos años desde aquella situación donde por avaricia mi propia familia nos dejó en la calle. Y aunque vivimos con el miedo de no tener ni un solo peso ni lugar donde vivir, logramos salir adelante con mucho esfuerzo y trabajo. Al día de hoy soy abogado y me dedico a ayudar a las familias o personas que lo necesitan. Tal vez no soy rico, pero mi conciencia está tranquila. Te preguntarás por mis tíos. Bueno, yo creo que la brujería se les regresó, ya que perdieron mucho dinero en un negocio y lo demás lo despilfarraron. Uno de mis tíos falleció en la pandemia y los otros 3 han padecido divorcios, enfermedad y tristezas. Pero esa es otra historia. Así que te puedo recomendar que dejes en orden todos tus asuntos para proteger a la gente que amas. Gracias al suscriptor por la confianza. Quiero enviar saludos a Rufino Heredia, Andrea Pereira, Janet, Bel Álvarez
y a Rolando Díaz por su cumpleaños. Y a todos ustedes que me escuchan y escriben continuamente. Esperando que te haya gustado este relato y que te deje pensando que es muy importante tener todo en orden a pesar de que seamos jóvenes, porque con eso evitamos que nuestra familia o gente amada sea presa de personas abusivas. Y así los proteges para que no les quite nadie lo que con tanto esfuerzo y dedicación lograste construirles. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?